Primero que nada tenemos que saber que hay 4 operaciones que vamos a estar tocando, que son la suma de derivadas, la diferencia de derivadas, que es la resta, la multiplicación y la división de derivadas. Vamos a estar mirando primero la suma de derivadas, que por ejemplo en este caso tenemos una función de x que va a ser igual a la suma de otras dos funciones, que en este caso son g de x y j de x. Si a esto le aplicamos la derivada, tenemos que la derivada de una función suma entre dos funciones es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿Cierto? En este caso la derivada de g de x más la derivada de j de x es igual a la derivada de f de x. Vamos a estar viendo dos ejemplos. En este caso tenemos por ejemplo la función f de x, que es igual a x al cubo más logaritmo natural de x, ¿cierto? Si derivamos esto, tenemos que la derivada de x al cubo es igual a 3 por x al cuadrado. Y la derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x. Entonces la función derivada de f de x es 3x cuadrado más 1 sobre x. El siguiente ejemplo es g de x, que es igual a 2x más seno de x. Derivamos esto, y entonces primero derivamos la primera función, que es 2x, que queda como 2, y la derivada de seno de x, que ya sabemos que es coseno de x. Entonces la función derivada de g de x va a ser igual a 2 más coseno de x. Luego vamos a estar viendo la diferencia de derivadas, que es exactamente igual que la suma de derivadas, solamente que en vez de sumar, se están restando las funciones, ¿cierto? Entonces, la función derivada de f de x sería g de x' o la derivada de g de x menos la derivada de j de x. Tenemos otra vez dos ejemplos donde vemos que la función de x es igual a coseno de x menos e a la x. Si derivamos esto, tenemos que la derivada de coseno, sabemos que es menos seno de x, y la derivada de e a la x es e a la x, porque no tiene, es inderivable prácticamente. Luego, tenemos que la segunda función que vamos a estar viendo como ejemplo es g de x igual a 7 de x a la cuarta menos x a la 1 medio o raíz de x. Tenemos que saber que siempre que un número que esté elevado a la 1 medio es raíz de ese número. En este caso, si derivamos, tenemos que la derivada de 7 por x a la cuarta es 4 por 7, 28 por x, y a la potencia de x, que en este caso es 4, le restamos 1 y queda x al cubo. Entonces la derivada de 7 por x a la cuarta queda 28 por x al cubo. Menos, aplicamos lo mismo en x a la, menos, a la 1 medio, y queda entonces 1 medio, pasa multiplicando 1 medio por x a la menos 1 medio. ¿Por qué menos 1 medio? Porque al 1 medio le restamos 1, y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces, la derivada de la función g de x queda 28 por x al cubo menos 1 medio por x a la menos 1 medio. Ahora vamos a estar viendo la multiplicación, que sí ya cambia un poco con respecto a las dos anteriores que estuvimos viendo, que es el producto de derivadas, que es cuando, por ejemplo, tenemos una función de x que es igual a g de x por h de x, o sea, el producto de dos funciones. Si aplicamos la derivada de f de x, tenemos esta formulita que nos va a ayudar bastante, que es que la derivada de f de x sería la derivada del primer término, en este caso g de x, por el segundo término sin derivar, o la segunda función sin derivar. En este caso vemos que es h de x, más g de x sin derivar, o el primer término sin derivar, por la derivada del segundo término, que es h de x. Entonces queda que la derivada de f de x es, voy a decirles rápido así para que ustedes entiendan, yo así aprendí, que es la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Y acá vemos que queda así, esta formulita. Entonces vamos a estar viendo dos ejemplos para que se nos quede bien claro eso. En este caso tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de x por seno de x. Acá les puse
al costadito la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, y la derivada de seno de x, que es coseno de x. Entonces, para aplicar más fácilmente la fórmula y ustedes vean mejor. Entonces, la derivada de f' de x es el primero sin derivar, perdón, la derivada del primero, que en este caso es logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, por el segundo sin derivar, que es seno de x, más el primero sin derivar, que es logaritmo natural de x, por la derivada del segundo, que es coseno de x, ¿cierto? Entonces ahí reemplazamos todo y tenemos que la derivada de f de x nos queda de esta forma. Perdón. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo, que es g de x, que es igual a x al cubo por e a la x. Acá otra vez les volví a poner al costadito las derivadas de cada término, que en este caso es e a la x, la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de x al cubo es 3 por x al cuadrado. Entonces reemplazamos de vuelta la derivada del primero, que es 3x al cuadrado, por el segundo sin derivar, que es e a la x, más el primero sin derivar, que es x al cubo, por la derivada del segundo, que es e a la x, porque sabemos que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Ahora vamos a ver el caso de división, que es un poquito más extenso otra vez, pero nada difícil. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una función de x que es igual a la división de dos funciones, que vemos acá que en este caso es g de x sobre h de x, tenemos que la derivada de esa división va a ser igual a la derivada del primero por el... Vamos a decir de esta forma. Sabemos todo esto que lo que está arriba es el numerador y lo que está abajo es el denominador, ¿cierto? Entonces la derivada de esta división sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador, la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Vamos a repetir de vuelta. Es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo eso sobre el denominador al cuadrado, sin derivar, esto sin derivar, así te nomás. Entonces esa es la formulita. Vamos a ver dos ejemplos que tenemos acá, que f de x es igual a 4x al cuadrado sobre 2 a la x. Les volví a poner acá sus respectivas derivadas a un costadito. En este caso, la derivada de 4x al cuadrado es 8x, y la derivada de 2x es 2 por x, 2 a la x por logaritmo natural de 2. La derivada entonces de la función sería la derivada del numerador, que es 4x al cuadrado, en este caso su derivada es 8x, por el denominador sin derivar, que es 2 a la x, menos el numerador sin derivar, que es 4x al cuadrado, por la derivada de 2 a la x, que es esta expresión que está aquí, que es 2x, 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y todo eso sobre 2 a la x al cuadrado. Yo acá puse 2 a la 2x porque sabemos que potencias entre potencias se multiplican. Entonces, como teníamos 2 a la x, todo eso elevado al cuadrado, entonces el 2 y el x se multiplicaban. ¿Sí? Entonces ahora vamos a estar viendo el segundo ejemplo, que es g de x, que es igual a seno de x sobre x al cubo. Les volví a poner acá sus respectivas derivadas. Como vemos que seno de x es igual a su derivada es coseno de x, y x al cubo es 3 por x al cuadrado. Entonces la derivada de la función g de x sería la derivada del numerador, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, que es x al cubo, menos el numerador sin derivar, que es seno de x, por el denominador derivada, la derivada del denominador, perdón, que es 3 por x al cuadrado. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, como teníamos x al cubo y elevamos al cuadrado, se multiplica 2 por 3 y queda que es x a la sexta. ¿Cierto? Pasa lo mismo que pasó en el ejercicio anterior, que tenía una potencia también, entonces al elevar al cuadrado se multiplicaban las potencias.